Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí una semana más, a ver si, iba a decir, a ver si acerca la jubilación. En tu caso ya no hace falta, pero vamos, en la mía sí, por lo menos las vacaciones, ¿no? Otra jubilación no me vendría mal. No, no, ahora, ya, mira, acaparador el hombre este. Vamos allá. Nuevo concepto estratégico de la OTAN. Reacciones. Tú me dirás. ¿Qué, Yo, cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? tú has puesto el titular, lo has puesto todo, y yo Sí, no sé sí. lo que quieres decirme. ¿Qué es el nuevo concepto que se ha montado la OTAN? Ahora es algo, una organización global que se va a ocupar del feminismo, del cambio climático, del aborto, se va a ocupar de, yo qué sé, de la reproducción de la chinchilla gallega en cautividad o cosas así, de que eso están ahora. Ay, de la cría de polillas zurdas del Canadá, sí. Puede ser también. Pues bueno, tú ya, en fin, yo creo que los oyentes están más o menos al socaire de este palabra llamado concepto estratégico, que parece ser que es como el programa de actuación que la OTAN se inventa cada X tiempo, cada 10 años aproximadamente, el último es de 2010, y del que se ha estado hablando bastante como la piedra filosofal de la actuación de la OTAN para los próximos 10 años venideros. Entonces, se le daba una raigambre, un relieve histórico a la cumbre de Madrid, precisamente como consecuencia de que en ella sería donde se produciría la renovación de ese concepto estratégico, dado que las supuestas amenazas en el mundo y el panorama geoestratégico habría cambiado sustancialmente durante estos últimos 12 años. Y esa sería la razón de ser del por qué tanta euforia en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid la semana pasada, que diseña o dibuja cuáles son los objetivos principales de actuación de la Alianza del Tratado Atlántico Norte, al menos para los próximos 10 años, si Mm. no la cambian antes. Uh, bueno, a mí me parece que es bastante importante comenzar señalando que si la OTAN supuestamente estaba prácticamente en situación de paro cerebral, había llegado a calificarla Emmanuel Macron hace unos pocos años. Ahora, a raíz de la guerra de Ucrania, pues se vendía echándole la culpa a Vladimir Putin, que había resucitado por completo y que había generado una uniformidad que en realidad viene de antes, puesto que el despliegue armamentístico, la elevación del tono, particularmente dentro de los socios de la Unión Europea, y el empuje que las ideas belicistas y armamentistas se habían puesto encima de la mesa en los meses precedentes a la celebración de esta cumbre, ya hacían presagiar que la corriente belicista y armamentista no venía solo y exclusivamente de la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin, sino que ya existía previamente un viento que soplaba de cara en ese sentido, particularmente en Europa, y que atravesaba a toda clase de gobiernos de cualquier signo político en la Unión Europea. Así que cuando se celebra la semana pasada la cumbre de la OTAN, aparte de entretenernos con lo que hacen las primeras damas, si van aquí, si van allá, que si Biden era un sobón, que si toda esa serie de recursos para entretener al populacho que los medios de comunicación se han encargado de contarnos profusamente, la pieza principal, lo verdaderamente importante, lo mollar de la cumbre, venía precisamente dibujado en ese concepto estratégico. Y bueno, yo sé que habéis hablado de él en distintos programas de Radio Clara, pero yo no quería resistirme a acudir directamente a la fuente, es decir, al texto original, para comenzar sacralizando una idea que es bastante importante. Si bien durante, pues desde los años 90, la OTAN, cuando le propuso a Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin mejor dicho, le pidió a la OTAN que la Federación Rusa recién constituida entrara en la OTAN y
llegó a tener la Federación Rusa una oficina como observador dentro de las propias instalaciones de la OTAN en Bruselas, y desde entonces se supone que la intervención de la OTAN se había mantenido en un segundo plano a la espera de ver más allá de la guerra de Yugoslavia, me refiero, después de la guerra de Yugoslavia, a la espera de ver un poco cómo evolucionaban los acontecimientos. La realidad es que en este nuevo panorama que se diseña con el nuevo concepto estratégico, pues se consagra definitivamente la estrategia de la OTAN como una organización absolutamente supremacista a nivel mundial. Fíjate, Manolo, que en el apartado 9 de su prefacio o concepto estratégico se dice literalmente, refiriéndose a Rusia, la OTAN no persigue la confrontación y no supone ninguna amenaza para la Federación Rusa. Seguiremos respondiendo a las amenazas y las acciones hostiles de Rusia con unidad y responsabilidad. Reforzaremos significativamente la disuasión y la defensa de todos los aliados, mejoraremos nuestra resiliencia frente a la coacción rusa y apoyaremos a nuestros socios para oponerse a las injerencias y las agresiones malignas. Aquí ya nos está diciendo la OTAN que ellos no persiguen la confrontación, que son una estrategia defensiva, una organización defensiva. ¿A ti qué te parece esto? ¿Qué reflexión te produce así de entrada una manifestación tan clara como nosotros nos defendemos, nosotros somos resilientes, nosotros no realizamos ningún paso expansivo en el resto del mundo? ¿A ti de entrada qué te parece esto? Bueno, la OTAN siempre se ha definido como una organización defensiva, no ofensiva. Alguien podrá decir, bueno, la segunda parte de tu pregunta, no nos expandimos o no queremos actuar en otras partes del mundo que no sea Atlántico Norte. Yo creo que eso se ha roto hace tiempo. Intervinieron en Siria, por ejemplo, que diga en Libia, creo recordar. En Libia han intervenido, en Siria han intervenido, aunque sean directamente, no como OTAN, sino como potencias, porque en Siria, bueno, ha sido un barra libre para todas las potencias mundiales, ¿no? Rusia, Turquía, Estados Unidos, Francia han intervenido directamente, pero a título propio en Siria. En realidad en Libia también intervinieron a título propio, recordemos, pero por delegación. Recordemos que ahí, aparte de los bombardeos franceses, también hubo bombardeos ingleses. Inglaterra también participó directamente y todo ello coordinado con la OTAN a través de Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, ya en estas nuevas declaraciones a partir de Madrid, ellos ya hacen alusión a cuestiones que no tienen nada que ver con el Atlántico Norte, al Ahí vamos. Atlántico Sur, y mencionan incluso la zona del Sahel, la zona, Claro, toda claro. Es decir, como bien está señalando, lo que termina de consagrar definitivamente este concepto estratégico es que hay una voluntad por parte de los miembros de la OTAN de ejercer una hegemonía de sus intereses que defenderán siempre que puedan resultar amenazados o agredidos en todos los sectores, no solamente del planeta, no solamente desde el plano estrictamente geográfico, es decir, en regiones localizadas del globo que detectan como amenazas, que luego las vamos a ver, sino también en otros sectores que no son geográficos, como por ejemplo en el apartado cibernético, en el apartado del cambio climático y otra serie de amenazas que diseñan en esta nueva definición de cuáles son sus objetivos, ¿no? Por tanto, de ello se permite concluir que definitivamente hay una voluntad hegemónica clara en todo el planeta, puesto que se refieren a todo el planeta en el plano, como he dicho, geográfico, pero también en el plano de una serie de actividades que escapan de lo que sería estrictamente lo geográfico, ¿no? A esto le ha respondido China, del que hablaremos ahora, cómo define a China, porque Rusia en realidad ha respondido, pero en el terreno militar, y ha respondido, como sabemos, con los últimos avances hasta conquistar completamente Lugansk y concentrarse definitivamente en eliminar la resistencia ucraniana en el Donetsk, de manera que definitivamente todo el Donbass quede ya de una vez por todas bajo control militar ruso. Por lo tanto,
Rusia está respondiendo más que en el plano diplomático, en el plano del mapa de operaciones, ¿no? Militares. Pero China sí que ha respondido inmediatamente, además, a la calificación que de China hace este concepto estratégico nuevo de la OTAN para los próximos años. Y lo hace, en el caso de China, lo hace en el apartado 13 y 14 del concepto estratégico y dice, me vas a permitir que lea mínimamente para que los oyentes tengan una referencia clara y además de fuente de primera mano, es decir, de su propio texto, no de interpretaciones más o menos sesgadas luego de los medios de comunicación. Y dice en el apartado 13, las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China ponen en peligro nuestros intereses. Bueno, de entrada, ¿cuáles son las políticas coercitivas de la República Popular China? Porque que yo sepa, puede haber políticas coercitivas dentro de la propia República Popular China con su propia población. Estoy pensando, por ejemplo, en los yugures, ¿no? En la represión de los yugures, pero fuera de China puede referirse tal vez a las amenazas o al intercambio de amenazas constante entre Estados Unidos y China respecto de Taiwán, pero no hay unas políticas coercitivas que como tales hayan puesto y quitado o derribado gobiernos de otros países o hayan supuesto injerencias o interferencias políticas en el funcionamiento de otros países, al menos como tales, ¿no? Continúa diciendo la OTAN respecto de China. La República Popular China emplea una amplia gama de instrumentos políticos, económicos y militares para ampliar su presencia en el mundo y proyectar poder. Toma, y la OTAN no. Al tiempo que mantiene la opacidad sobre su estrategia, esto es cierto, sus intenciones y su rearme militar, esto también es cierto. China viene creciendo en cuanto a rearmarse en los últimos años a un nivel del 6 o 7% sobre el Producto Interior Bruto, que es muy superior al margen del 2% que se supone que cada país de la OTAN tendría que alcanzar respecto de su PIB, ¿no? Las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de la República Popular China, esto se refiere al famoso espionaje industrial, y su retórica de enfrentamiento y desinformación, ¿cuál es? Para su propia población. Pues tiene capa de Internet, no deja operar con libertad Google, etcétera, etcétera, pero fuera de China, volvemos a la misma, esto no se aprecia tan claramente como manifiesta la OTAN. Dice, van dirigidas... A lo mejor se refieren a que China ha hecho todo como en lenguaje vulgar a la chita callando, es decir, no ha hecho grandes alardes en su esparcimiento tanto territorial como militar. No es Corea del Norte que cada vez que tiene un petardo nuevo lo enseña a todo el mundo. Bueno, Sino China ha ido Manolo. creciendo y no nos hemos dado quizás cuenta. Manolo, a ver, hablan de su retórica de enfrentamiento y desinformación. Esto sería pleno aplicable a Corea del Norte. No lo tengo tan claro que sea aplicable a China. No. Claro, dice, la República Popular China aspira a controlar sectores tecnológicos e industriales clave, infraestructuras esenciales y materiales y cadenas de suministro estratégicos. Toma, y Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Como... ¿Y la OTAN no? No. Por eso hablaba de la mentalidad hegemónica. Sí. Es decir, de supremacía en el control del poder y de los recursos del planeta a nivel mundial, que demuestra esta alianza estratégica de la OTAN. Dice, utiliza su ventaja económica para crear dependencias estratégicas y aumentar su influencia. Sí, como ellos. Se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en reglas, incluso en los ámbitos espacial, cibernético y marítimo. Toma, aquí es donde verdaderamente se sitúa el supuesto peligro que China tiene, más que como una amenaza militar real, como un competidor comercial, que es lo que es de Estados Unidos, que amenaza la supremacía comercial, militar y tecnológica de Estados Unidos. Sí. Entonces, aquí es donde se pone, literalmente, en mi opinión, negro sobre blanco, cuáles son los intereses actuales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es, hay que parar los pies a China, porque mi posición privilegiada como primera potencia del mundo, que soy yo, Estados Unidos, está puesta en cuestión, está puesta en peligro y además se me están acercando. ¿Dónde se me están acercando? Pues se me están acercando en el sector tecnológico e industrial clave,
Hay que Hay verla, hay que ver en desarrollo. ese sentido lo que pasó con el 5G famoso. Efectivamente. Y con Huawei, ¿no? Las Sí, sanciones que comenzó Donald Trump con sí, Huawei, que ahora sí, que ahora no, que ahora te dejo que puedas utilizar piezas y tecnología de fabricantes estadounidenses y ahora no, y que ya no vas a poder cargar Google, ni YouTube, ni nada de eso en tus teléfonos móviles inteligentes, etcétera, etcétera. Luego dice, en infraestructuras esenciales y materiales y cadenas de suministro estratégicos. A ver, yo tengo que recordar que hace nada, a la salida de la pandemia, tuvimos un colapso en la cadena de suministro de mercancías a nivel internacional, supuestamente como consecuencia de un desabastecimiento o de un colapso en la tramitación de contenedores. Los famosos contenedores, la guerra de los contenedores. No sé si os acordáis, pero hubo unos parones en la cadena de suministro de sí. alimentos, particularmente en toda Europa, con problemas de desabastecimiento puntuales que duraron unas semanas, en donde, digamos, la producción que salía de la gran fábrica del mundo, que era China, tenía graves problemas logísticos de abastecimiento porque no podía hacerse llegar en los términos en que se había venido haciendo hasta antes de la pandemia, y durante semanas se produjeron situaciones de desabastecimiento como consecuencia de que los contenedores no llegaban a los puntos de destino en los plazos teóricamente previstos. A esto nos estamos refiriendo. Es decir, ¿quién tiene la manija actualmente en la cadena de suministro a nivel mundial? China. La gran fábrica de productos manufacturados del mundo es China. Sí, Por tanto, aquí hay una razón de mucho peso que no deja de ser una razón comercial, porque China ha desacelerado su crecimiento respecto de la década pasada, en donde llegó a estar creciendo a ritmos del 8, el 9 y el 10%, y actualmente ya no está en ese nivel de crecimiento. Desde antes de la pandemia no está. La pandemia le afectó sustancialmente también mucho por las medidas de restricción de poblaciones enteras enormes de millones de habitantes que ha tenido que hacer frente China, que es como ellos han planteado su defensa contra el virus, y eso ha generado que se haya resentido, como es normal, se haya enfriado la locomotora china y su crecimiento en el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esto es una cuestión estrictamente comercial. A China le hace falta vender para poder mantener el andamiaje enorme que ha creado. No es que China no quiere vender. China le puede vender a otros, claro, porque le puede vender a Rusia, que esto es lo que le pica más a Estados Unidos. mm, Los pactos de amistad eterna que ya hemos contado aquí en alguna ocasión, que se produjeron entre Xi Jinping y Putin, justo en el mes de febrero, unas semanas antes de desencadenar la invasión de Ucrania, con ocasión de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Rusia. Bueno, eh, todo esto está muy bien, pero no deja de ser, en definitiva, una cuestión de tensiones comerciales entre las dos grandes potencias mundiales. mm. ¿Eso justifica que se convierta, si no en una amenaza directa, sí en un elemento de riesgo especialmente destacado por parte de una alianza estratégico-militar como la OTAN? Pues hombre, si vemos el mundo según la doctrina Monroe, por la cual durante años y décadas, y yo diría el siglo XX entero, se consideró a América Latina el patio trasero de Estados Unidos, en razón de que la soberanía de Estados Unidos llegaba a aquel confín de la Tierra donde hubiera intereses estratégicos de Estados Unidos, por tanto el planeta entero era Estados Unidos, y por eso ellos podían entrar en Granada, en la isla de Granada, y deponer al presidente de aquel país, o podían mandar a los paracaidistas a Panama City y deponer al comandante Noriega, que era el presidente entonces de Panamá y antiguo confidente de la DEA, o podían realizar intervenciones directas en Afganistán para matar a Bin Laden, o podían entrar en Irak aunque no tuvieran mandato de la ONU. En fin, todo este tipo de supraterritorialidad de la soberanía norteamericana ligada con los intereses económicos de Estados Unidos o de las empresas de Estados Unidos, empresas particulares de Estados Unidos
Ujú. pero de relieve estratégico nacional para Estados Unidos. Una mentalidad que, por otra parte, ha exportado, esta mentalidad de la doctrina Monroe, ha exportado a otros aliados suyos internacionales, particularmente a Francia, que ha hecho lo mismo en África Occidental, particularmente en Inglaterra, que ha estado haciendo lo mismo donde le ha dado la gana permanentemente, a raíz de los pactos de Yalta y todo el rediseño de Oriente Medio, en el que Inglaterra tuvo el papel más destacado de todos en cuanto a las potencias extranjeras, que ha estado haciendo España, recordémoslo, no con América Latina porque no se lo podía permitir, pero sí trata de hacerlo, pues tanto en temas como el de Ceuta y Melilla, como también en el tema de desencadenar conflictos diplomáticos con aquellos países de América Latina que han puesto en cuestión o han nacionalizado o han puesto trabas al ejercicio de multinacionales con bandera española como Repsol, recordemos en Argentina, o como Telefónica, recordemos en Perú. Es decir, que esta es una doctrina muy expansiva, muy imperialista, que es una doctrina que claramente se establece en el punto 13 por parte de la OTAN para referirse a China. Luego en el punto 14 vienen a decir que, bueno, que sí, que establecen un compromiso constructivo con la República Popular China, que incluye el desarrollo de una transparencia recíproca, con vistas a salvaguardar los intereses de seguridad de la alianza, o sea, los suyos. Claro, a esto, Manolo, habría que ver qué le ha dicho China, porque China ha sido durísimo en la respuesta que le ha hecho a la OTAN y le ha recordado, le ha sacado todos los trapos sucios de la OTAN habido así por haber, diciendo, pero vamos a ver aquí quién es el peligro para el mundo. El peligro para el mundo no es China. O sea, China no invade países, China no quita y pone gobiernos, y le dice el portavoz de la misión china ante la Unión Europea, es el que responde inmediatamente Sí, el mismo jueves, viernes. fue inmediata la respuesta, sí. Claro, fue inmediata la respuesta y fue una respuesta que estaba claramente Sí, calculada, es decir, los chinos sabían de sobra qué iba a poner en ese sí, concepto estratégico, sí. para eso tienen sus espías, y claro, le contesta, oiga, la OTAN es un resto de la Guerra Fría y la alianza militar más grande del mundo. Vamos a ver, esto es un hecho objetivo. ¿Cómo se funda la OTAN? Se funda sobre la política de bloques. Una política de bloques a la que se está volviendo. Eh, Se funda en periodo de Guerra Fría, cuando en esa estrategia de bloques tenemos el Pacto de Varsovia por un lado y tenemos la OTAN por otro. Nada de lo que dice China es falso. Todo lo que dice es como es. O por lo menos se puede sostener objetivamente. Eh, Dice que no ha abandonado su forma de pensar y que ni tampoco su práctica de crear enemigos y participar en una confrontación de bloques, que es a lo que yo me refería. Pero también le dice, para ser una organización defensiva que mantiene el orden internacional basado en normas, según lo que proclama, acabamos de leerlo, la propia OTAN, se ha saltado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha lanzado guerras contra estados soberanos, caso de Irak es el más evidente, causando enormes víctimas y dejando decenas de millones de desplazados. ¿Es verdad o no es verdad? Es cierto. Claro. Dice que no irá más allá del Atlántico Norte en su tratado fundacional, pero utilizan el término ha flexionado sus músculos, me encanta cómo son los chinos hablando en términos diplomáticos, ha flexionado sus músculos en la región Asia-Pacífico, no ahora, porque lo digan ahora, sino en los últimos años, y ha intentado azuzar una confrontación de bloques aquí, como ha hecho en Europa. Y tenemos que recordar la revolución de los paraguas en Hong Kong, tenemos que recordar las tensiones constantes en el tema de las aguas territoriales de Taiwán, en donde China considera que las aguas territoriales del mar de China hasta Taiwán son suyas y probablemente con el derecho internacional en la mano tiene razón. Por tanto, dice China, ¿quién está poniendo en peligro la seguridad global y socavando la paz mundial? ¿Hay alguna guerra o conflicto en los últimos años en los que la OTAN no esté implicada? Bueno, quiero decir, creo que el diplomático chino que ha redactado este comunicado lo haya leído luego, el que lo haya leído, el diplomático que lo haya leído, vamos, lo ha clavado. Sí, sí. Lo ha clavado. Entonces, claro, China le está diciendo, dice China, dado que la OTAN posiciona a China como un desafío sistémico, tendremos que prestar mucha atención y responder de forma coordinada.
En lo relativo a actos que socaven los intereses de China, adoptaremos respuestas firmes y fuertes. Claro, a mí esto me lleva a la siguiente conclusión. Durante toda la semana pasada hemos estado escuchando en los medios de comunicación españoles, y no solo españoles, europeos, cacarear a un montón de sesudos opinólogos y también supuestos especialistas, cacarear la idea y alabar la idea de, a ver, hemos llegado a esto, pero no son porque nosotros queramos, si nosotros venimos en misión de paz. Pero claro, si estamos en estas es porque Putin la ha cagado, ha invadido Ucrania y nos ha unido, cuando nosotros estábamos en muerte cerebral, según Emmanuel Macron, hace poquísimos años. Es Putin quien nos ha llevado aquí. Eso también es cierto, sí. Sí, pero al revés, China puede decir lo mismo. Sí. Vamos a ver, si tú a mí me conviertes en una amenaza sistémica, no militar, no directa, pero sí sistémica, es decir, soy un peligro sistémico para la OTAN, porque pongo en riesgo sus valores, sus intereses, sus intereses de seguridad, sus valores morales y éticos, sus reglas de derecho internacional, etcétera, etcétera. Tú a mí me estás empujando en los brazos de Rusia. Claro, Sí. cuando le dice, buscarse amigos, sí. claro, le dice, en lo relativo a actos que socaven los intereses de China, adoptaremos respuestas firmes y fuertes. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo, uno, a que no me va a quedar más remedio que reforzar en materia, por ejemplo, de suministro energético, que tan importante estratégicamente, militarmente y económicamente es para China. No le va a quedar más remedio que reforzar los lazos con Rusia, que es el principal proveedor de gas y el principal proveedor de petróleo que tiene a la vuelta de la esquina, que para eso tiene una frontera gigantesca con él. Punto uno. No le va a quedar más remedio que ejercer toda la presión del mundo mundial sobre los tigres asiáticos del sudoeste, es decir, sobre los tigres financieros de Malasia, Singapur, etcétera, etcétera, que actúan un poco como las pequeñas Suizas o las pequeñas Andorras del continente asiático en el plano financiero. No le va a quedar más remedio que presionar a todos los niveles a un país decisivo en el contexto asiático como es India, que es un país gigantesco con unas tasas de crecimiento mayores, tanto Sí, en población como en Producto Interior Bruto que China, ahora mismo, y que es el país que puede desequilibrar la balanza en un sentido o en otro, en la confrontación de bloques, que es la OTAN quien está proponiendo. Como puedes comprender, Manolo, lo que surge de aquí para los próximos 10 años es una idea que de hecho nos retrotrae en política internacional, efectivamente, a la época de la guerra de bloques, de la Guerra Fría, y que vuelve a estratificar el mundo no en una situación de polaridad, mejor que de polaridad, de multilateralidad, como había surgido a partir del desmembramiento del Pacto de Varsovia y la caída del muro de Berlín, en donde distintos actores intervienen, sino en una consolidación de bloques, solo que los bloques ahora no son de un país contra otro país, como no son bloques militares ni atemorizados por el armamento, sino por quizás cuestiones tecnológicas, comerciales y de influencia en territorio y en países, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, todo eso se soporta luego con el poder de disuasión militar, no te equivoques. Por eso es que todos han entrado en una carrera armamentística. Pero está tan igualada y es tan... Vamos a ver, si hay una igualación... Que quizá no le interesa a ninguno de los bloques una confrontación militar, pues serían ambos todos al pedo, con perdón. Sí, pero vamos a ver. No es para mí, ayer me lo decía también Rafa Cid, pero yo no veo una confrontación militar ni a corto ni a largo ni al... Yo te diré que durante años, y seguramente los más veteranos y los no tan veteranos recuerden una célebre película llamada 1, 2, 3, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? Seguro que Juan de Clarterera me corrige y me dice que no era ese el título exacto, pero bueno, yo creo que más o menos los oyentes recordarán esa película de Stanley Kubrick, ¿puede ser? Bueno, no la liemos más, ¿no? En detalles cinéfilos.
Bueno, pero yo no hablaré que, vamos a ver, la amenaza del teléfono rojo y del botón nuclear ha existido durante décadas en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Y al final nadie apretó el botón. Pero lo importante no era apretar el botón, lo importante era que el otro supiera que tenías el botón. Es decir, en eso consiste la capacidad disuasoria militar. No en que lo vayas a utilizar, sino en el hecho de hacer saber al otro que en cualquier momento lo puedes utilizar si no te queda más remedio que utilizarlo. Por tanto, es un juego pues, de lo que ha sido siempre, de matones, de ver quién exhibe más músculo, de ver quién asusta más al otro, a los efectos de poder negociar desde una posición de presión toda clase de tratados de todo tipo, empezando por el comercial y financiero y siguiendo por el intercambio de tecnología y continuando por la colaboración a nivel mundial necesaria, por ejemplo, en temas de pandemias y de hambrunas y de situaciones de emergencia por grandes desplazamientos humanitarios, por motivos sean de guerras o sean de otro tipo, es decir, en materia de refugiados, pueden ser refugiados climáticos, no necesariamente refugiados por motivo de guerras. Todo esto, en definitiva, sigue estando detrás, igual que lo estaba entonces, en el conflicto larvado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, está ahora de nuevo detrás y se reproduce como si no hubiéramos aprendido nada de la historia en el conflicto que claramente se está enunciando por parte del bloque de la OTAN de un lado y al incluir por primera vez en la historia a Rusia, que había salido, había dejado de ser enemigo y había sido sustituido en el año 2010, sobre todo por la amenaza yihadista, ¿no? Para la que también tiene unos párrafos, aunque más referido a territorios concretos como el del Sahel, el nuevo concepto estratégico de la OTAN surgido en Madrid, pero que tiene un segundo foco, cosa que nunca había pasado en China, hace que, vamos a ver, lo que antes te decía, está empujando a China a los brazos de Rusia y está exigiéndole a China medidas estratégicas de medio y largo plazo de respuesta ante la declaración oficiosa de guerra que la OTAN le acaba de hacer. Cuando digo de guerra, oye, vamos a ver, yo te estoy calificando como una amenaza cierta, como un riesgo cierto. Eres un riesgo para mí, eres una amenaza para mí, tengo que tener cuidado contigo, no me fío de ti. Sí que me gustaría, te tiendo la mano. Hay una tercera derivada que demuestra aún más cómo China en realidad tiene razón cuando denuncia a la OTAN como una estrategia que se dice defensiva, pero en realidad es todo lo contrario, porque así lo demuestra con sus actos, que es el mantenimiento de la posición de la OTAN de puertas abiertas para quien quiera ingresar. Ya ha dicho que hay otros países de la zona limítrofe con Rusia que podrían entrar o a los que se podría invitar a entrar en la OTAN, no solamente Ucrania, y al lado de Moldavia, de Macedonia del Norte, que son países que no están en la OTAN, pero que podrían acabar entrando en la OTAN y son de la zona de influencia clara de Rusia. Hombre, vamos a ver, en un momento en el que estamos, en la situación en la que estamos, con una guerra de Rusia en Ucrania de carácter anexionista, en donde es evidente que no se podrá solucionar por la vía militar para los intereses de la OTAN, porque hay una desigualdad de fuerzas muy evidente por parte de Ucrania con Rusia, y que por tanto se tendrá que solucionar por la vía de una negociación diplomática en los términos que sean, mantener que sigo con mi política de puertas abiertas y que es más, voy a invitar o puedo invitar a participar a nuevos países del entorno fronterizo de Rusia, es directamente una provocación que difícilmente va en el camino de una solución negociada del conflicto bélico en Ucrania. Claro, dices, pues oiga, mire usted, al final será que hay un interés, porque las guerras, ¿por qué se hacen? Se hacen porque resulta más ventajoso para al menos una de las partes que la paz. En el momento que la guerra deja de ser un negocio ventajoso, se pasa a la paz, si va a ser un negocio más ventajoso que el de la guerra, ¿no?
Iba a hacer otra cita cinematográfica, pero me la voy a ahorrar. Hombre, antes, es decir, es de Kubrick la película, lo que pasa que el título lo has alargado un poco, el 1, 2, 3 le sobra. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú y sobra, aunque el título original tampoco es ese, pero en fin. Bueno, pero es el que conocemos en se España, conoce, ¿no? por ese nombre y es de Kubrick, sí. Claro. Bueno, pues entonces no me había ido tanto. No me había ido tanto con la referencia. Sí, mucho. Te sobraba el 1, 2, 3. Exactamente. 1, 2, 3 respondo otra vez. Bueno, no, pero quiero decir, aquí hay evidentemente alguien que está obteniendo pingües beneficios, y a nadie se le escapa a quién, de esta situación de agresividad en los términos de las relaciones internacionales, aprovechando la invasión rusa de Ucrania, que es Estados Unidos, que obtiene pingües beneficios en, uno, venta de armamento, es obvio, a quién le compran, cuál es el principal proveedor mundial de armamento, y por tanto el incremento de los presupuestos de todos los países que conforman la OTAN para dotarse de mayor armamento, inclusive nuclear, es Estados Unidos el beneficiario. Y dos, el cambio de las rutas de dependencia estratégica en materia energética. Las sanciones impuestas a Rusia en el momento en que se amplían a el gas y se amplían al petróleo, implican o implicarán, uno, una vuelta al carbón. Alemania ya lo ha hecho, aunque sea de carácter provisional, pero una vuelta al carbón que es muy peligrosa porque choca frontalmente con los objetivos de sostenimiento medioambiental. Y dos, a la obtención de gas licuado procedente de barcos mucho más caros y que exporta ¿quién? Estados Unidos a la vez. Con lo cual es evidente que la estrategia de la tensión militar en Europa le interesa más que a nadie a Estados Unidos. Cierto. Y es un negocio que se proyecta en esa estrategia agresiva y hegemónica que puede leerse ni siquiera entre líneas, porque no han ni disimulado, sino directamente en el plano mundial, que se desprende, como digo, del propio concepto estratégico nuevo surgido en Madrid. Así que vamos a vivir un periodo de tiempo muy agitado, muy costoso. No sé quién decía, me parece que era Pablo Iglesias, que decía recientemente que ningún gobierno podía resistir una inflación del 10%, en un aviso a navegantes de Sánchez. Tampoco es que haya descubierto la pólvora Pablo Iglesias. Es evidente que en estas tasas de inflación no hay quien lo resista. Y estas tasas de inflación, que son muy graves en España, son también en este momento muy graves en Italia. Por ejemplo, Italia tiene un problema de sequía brutal, brutal en este momento. Brutal, pero a niveles de intervención, se está pidiendo la intervención del gobierno italiano en ciertas zonas, un gobierno italiano que además está a la gresca en este momento, muy dividido precisamente por el envío de armas a Ucrania, hasta el punto que puede caer en cualquier momento. Incluso esta misma semana había una cumbre de alto nivel entre el señor Conte, presidente de 5 estrellas en este momento, y el presidente italiano, que puede, como digo, hacer caer el gobierno esta misma semana y tener que convocar elecciones. Es decir, hay un panorama de tensiones internas, producto no solamente del coste de esta nueva estrategia militar expansiva y agresiva de la OTAN, que obliga a hacer toda una serie de sacrificios y de compromisos, sino también de la incertidumbre económica general, consecuencia precisamente de desafíos como el que se le lanza a China, que tienen que verse si las poblaciones locales de los países europeos que conforman la OTAN las van a soportar. En Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden está teniendo que afrontar un desgaste permanente como consecuencia del elevadísimo precio, a $5 el litro. Bueno, ellos no han conocido $5 el litro de gasolina en su vida. Para nosotros $5, a ver, pues $5 el litro es un precio altísimo, por si nosotros estamos pagando 2 y pico y nos parece, bueno, no nos parece, es insostenible, ¿no? Va a haber una huelga, si no la ya va a haber una huelga de transportistas inminente, de nuevo, porque efectivamente no pueden salir a trabajar. Hay otros sectores como el pesquero, el industrial, que ya veremos
en donde realmente la actividad económica general se resiente de una manera extraordinaria y por tanto es una situación, efectivamente, Pablo Iglesias, aunque no haya descubierto la pólvora, en esto tiene razón. No hay gobierno que resista una inflación del 10%. Joe Biden está teniendo muchos problemas, aunque, como digo, su cifra de desempleo es de las más bajas de la historia, pero sin embargo de poco sirve si luego no puedes llenar el tanque del coche, de gasolina del coche, que en Estados Unidos sabemos que, por su peculiar forma de funcionar, es un elemento tan esencial como el teléfono móvil aquí en España o el bar a cada 4 metros, ¿no? Cuando sales a la calle. Entonces, bueno, vamos a ver si esta política tan agresiva y tan desafiante y tan hegemónica que patrocina los halcones de la Casa Blanca, pues esto se puede sostener en el tiempo, porque mi opinión es que, desde luego, la proyección que yo hago es que no lo van a poder sostener. Que está muy bien en la retórica militar, está muy bien en la retórica de compromisos de política internacional, para decir aquí el duro soy yo y el que manda soy yo, y que lo sepa China y que lo sepa Rusia, pero a la hora de la verdad, pues tenemos lo que tenemos, que es Putin se acaba haciendo con todo el Donbass por la vía militar. Por mucho que Zelensky diga y que la Unión Europea diga y que la OTAN diga, salgan muchos próceres de la OTAN a decir: Putin, no ganarás la guerra en Ucrania y tal, no dejaremos que Ucrania caiga. Tú dirás lo que quieras. Pero mientras tanto ahí están, es decir, el Donbass lo tienen ya prácticamente en la mano, Sí, sí. enterito. Está claro que la Ucrania va a acabar amputada, que se dice, y Claro, va a tener que claro, como mínimo, ¿no? Eh, por tanto, Putin no se ha tragado el cuento propagandístico occidental. Las poblaciones europeas se lo tragan, porque tienen unas maquinarias de propaganda tan gigantescas que es muy difícil que no se lo traguen las poblaciones, pero claro, frente a eso está la cruda realidad de no llegar a fin de mes. De que, no, es que tenemos un salario mínimo que ya se ha reducido, leía el otro día, Manolo, la estadística de los miluristas. Ahora hemos bajado un 15%, los que ganan menos de 1.000 euros. Claro, porque ganan 1.050. Entonces ya hemos reducido la estadística de los minoristas. No, pero ha subido la gente que gana 2.000 euros o más. Y yo decía: hombre, sí, bueno, está muy bien que ganen 2.000 euros o más. Pero claro, si resulta que a mí me están subiendo la cesta de la compra hasta el punto que no puedo pagar el aceite, que no puedo pagar el agua, que no puedo pagar, no te quiero decir nada, los incrementos en las actualizaciones de renta de los alquileres que se van a comer los que tengan alquileres. Porque de pronto te van a subir un 10% y te vas a quedar temblando. Entonces, quiero decir, ¿eso por cuánto tiempo las poblaciones europeas, no solo las españolas, las europeas en general, lo van a poder soportar? Pues que el gobierno que esté puede caer. Y lo hemos visto en las legislativas francesas con Macron. Al final el resorte Macron contra Le Pen ha vuelto a funcionar en las presidenciales, pero cuando llegan las legislativas, ahí se ha acabado. Sí, sí. Entonces se le acaba el chollo. Entonces, no sé, pero a mí me da la sensación de que vamos por el camino equivocado, vamos hacia atrás, claramente. Estamos en una retórica, sobre todo procedente de Estados Unidos, incluso desde el lado demócrata, o principalmente del lado demócrata, que siempre ha sido el más belicista en realidad en los Estados Unidos, en el plano internacional me refiero, que únicamente las poblaciones internas y su falta de apoyo y descreimiento de sus instituciones puede parar los próximos años, porque desde luego en los términos de desafío de matones en los que se instala la OTAN difícilmente podemos prosperar en absoluto, ¿no? Bien. Eso es todo, Carlos, o quieres extenderte en algún punto más, porque no nos queda mucho tiempo, ¿eh? No, podría abstenerme en el tema del Sahel, pero del Sahel hemos hablado mucho ya, porque al hablar de la valla de Ceuta y Melilla y la valla de Melilla, de los atascos, podríamos hablar de los atascos en la frontera del Tarajal en Ceuta, en la operación de la operación retorno de los marroquíes por la fiesta del Cordero y las vacaciones de verano recién reabiertas, y la falta absoluta de previsión, el caos en que se ha convertido aquello, la falta de respeto del propio gobierno de Marruecos a sus propios ciudadanos marroquíes, Sí, entre otras pues cosas, les ¿no? está, los Que es muchos que les constante, está ¿no? exigiendo el certificado de vacunación y que eso lleva muchos trámites El burocráticos. PCR, la PCR y la gente que no la tiene hecha porque no sabía que la tiene que hacer y se la tiene que hacer en el momento, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Podríamos hablar de eso y podríamos hablar de cómo
De hecho, al Sahel se le dedica el punto 9, me parece que es, no, el punto 11 y el punto 12 del pacto este estratégico, del concepto estratégico. Pero bueno, a ver, yo he hablado mucho, como sabes bien, y los oyentes saben, estas últimas semanas del tema frontera sur, ¿no? Bueno, este concepto donde te convierto en una amenaza híbrida, que por una parte eres un riesgo de seguridad, por otra parte para mí o para las fronteras de la OTAN, y por otra parte en sí mismo los propios migrantes son sujetos de riesgo en cuanto a que sufran el tráfico de seres humanos, la trata, todas estas cuestiones, hemos hablado bastante, ¿no? Pues fíjate que lo meten en unos términos, es decir, en el punto 11 dice literalmente los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Próximo afectan directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros socios. Los vecinos meridionales de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Próximo, Norte de África y el Sahel, se enfrentan a problemas interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos. Estos se ven agravados por las consecuencias del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la inseguridad alimentaria. Entonces, esta situación proporciona un terreno fértil para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. O sea, el planteamiento de la OTAN es, yo enuncio los problemas de la zona. Digo que además son problemas muy complejos porque son muchos y todos interconectados, o superpuestos. Pero no lo planteo desde el punto de vista de desarrollo o desde el punto de vista humanitario. Lo planteo, y por eso yo hablaba del carácter hegemónico de la OTAN, desde el punto de vista estratégico, militar y comercial. Lo planteo en la medida en que esta situación proporciona, literalmente lo dicen, un terreno fértil para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. Bueno, Se refieren a Al Qaeda del Norte, se refieren a Boko Haram, se refieren a otros grupos terroristas, ¿no? También favorece la injerencia desestabilizadora y coercitiva de competidores estratégicos, refiriéndose a Rusia y China sin mencionarlos. Entonces, últimamente en Mali, que con la claro, saltancia de Mali se ha metido Rusia de cabeza. Bueno, claro. Si tú dejas hueco en un sitio, pues ese hueco lo aprovecha otro. Entonces, vamos a ver, pero todo es. A las poblaciones de todos estos países les importa un pimiento. O sea, Sí. no tienen ningún interés. O sea, hacen un tratamiento de la zona desde un punto de vista de enemigos militares. Es decir, como si estuvieran jugando a un juego de estos de mesa tipo Risk o uno de ese tipo de juegos en donde tú simplemente mueves peones, mueves fichas, hay unos territorios, conquistas unas fichas, te vas a unos territorios, te vas a otros, como si no hubiera seres humanos por medio. Y esta deshumanización de esta clase de territorios y de sus poblaciones es lo que hace precisamente que puedan suceder cosas y tratamientos tan vergonzosos como los que se han dado recientemente y se volverán a dar en la frontera sur en distintos espacios y territorios. Era un poco esto lo que quería añadir, porque si entro en este melón me puedo pasar el día entero hablando de esto, así que mejor lo vamos a dejar. De todas maneras, entrar en lo que es el Sahel, los países, cómo están configurados, los problemas políticos, sociales, económicos que tienen, es interesante y debía de ocuparnos tiempo más días u otros días, puesto que muy pocas veces miramos con la intensidad que miramos al norte, a esa zona de la Tierra meridional, que, como dicen ellos, es decir, hacia el sur, con interés. Pues mira, Manolo, solamente decirte esto, una cosa que a mí me sorprende mucho de la nacionalidad de los supuestos sahelianos que intentaron saltar la valla de Melilla en el tristemente conocido ya como Viernes Negro, Sí. pues una parte de ellos eran de Eritrea, y a mí me sorprendió. Eritrea, ¿tú sabes dónde está Eritrea? Eritrea está al lado de Etiopía. El Mar Rojo. Está en Etiopía, claro, está en el Mar Rojo. Encima de Etiopía o al lado de Etiopía. Claro, si yo me cojo la franja del Sahel, me voy a Mauritania. Voy a hacer toda la lista, pero por encima, ¿vale? Así muy rápida. Me voy a Mauritania, luego a Mali. Estoy entrando desde el Atlántico hacia el interior hacia el Mar Rojo. Mauritania, Senegal, Mali. No, bueno, Senegal también, pero bueno, Senegal menos. Pero sí, pero bueno, vale, de acuerdo. Mali,
Después de ahí me voy a Burkina Faso, República Centroafricana, los dos con graves peligros de desestabilización de sus respectivos gobiernos que están muy en el aire, pero que después ya me meto en el Chad, Sudán del Norte, Sudán del Sur, donde... Nigeria. No, Nigeria no, porque No, Nigeria ya no forma parte del Sahel. En bueno, todo caso, cuenta no. como uno de los países del Sahel, Nigeria. No, Nigeria no es del Sahel, pero no, Nigeria es del Golfo de Guinea y no es del Sahel, pero Níger sí. Y como digo, estaba hablando de los dos Sudanes y luego ya me voy a Eritrea. Es decir, te coge de lado a lado del continente africano, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, como tú bien has dicho, hasta el Índico. Estamos hablando de Media África, es que estamos hablando del continente más grande del mundo. Entonces, no estamos hablando de un país o de dos o de tres, estamos hablando de una zona gigantesca, una zona a la que se le quita el nombre, se dice el Sahel, el Subsahara, los subsaharianos, el Sahel, se la despersonaliza, se le quita el nombre, se borra de la memoria la idea de que además son países con fronteras artificiales diseñadas con escuadra y cartabón por las potencias europeas coloniales, y con eso construyo un discurso que es el que acabamos de ver, un discurso estratégico que no tiene ningún miramiento humano ni que en absoluto se detienen los problemas de desarrollo de la zona, así que no hay ningún nivel de cooperación real en el concepto estratégico para la zona de la OTAN, sino que por el contrario es únicamente una zona de riesgo por cuanto la utilización de desplazamientos migratorios grandes que se puedan producir con fines políticos y en cuanto a las patologías de la zona que puedan favorecer o bien que se me metan los competidores en influencia o bien que puedan generar la actividad de organizaciones terroristas que pueden atentar, pues ponerme una bomba en París o ponerme una bomba en Bruselas o ponerme una bomba en Madrid, ¿no? Entonces, esto es lo que, en definitiva, pues demuestra vamos, que OTAN no va a ser fuera. ¿Qué más que queréis qué más necesitamos saber? Entonces, que esto ahora mismo, si lo sacas a nivel de opinión pública general, resulte que en España tiene más aceptación la OTAN que ha tenido nunca en la historia, es de chiste. Porque vamos a ver, la OTAN, a mí, llegado el caso del artículo 5 famoso del tratado, del todos para uno y uno para todos, de los mosqueteros, de los tres mosqueteros, ¿de qué enemigo me va a proteger? ¿De Marruecos? ¿Y eso a ti quién te lo ha dicho? ¿De que Marruecos invada Ceuta y Melilla como la amenaza de un Estado externo, amenaza real, de un conflicto armado con un país extranjero? ¿Con quién puedo tener yo una amenaza, un conflicto real, inminente con un país extranjero? Evidentemente con Marruecos, es el único, por Ceuta y Melilla. De todas maneras, Marruecos no va a cometer la torpeza de invadir. No, aparte de que no la cometa, aparte de todo lo que está detrás del cambio de postura del Sáhara por parte de Pedro Sánchez, de cómo se sabe cada vez más que Estados Unidos obligó a Pedro Sánchez a que se pusiera de acuerdo para facilitar en todas las cosas el terreno en esta materia de cara a la cumbre de la OTAN, etcétera, etcétera. Aparte de todo esto del Sáhara, pues es que al final da lo mismo. Los mecanismos de reacción, primero, Ceuta y Melilla no están incluidos específicamente en el artículo 5, como pretendía el gobierno de Pedro Sánchez que se incluyera expresamente en la cumbre de la OTAN de Madrid. Y no lo ha conseguido, punto uno. Punto dos, los niveles de reacción en defensiva de la OTAN se deciden una vez se ha producido la agresión y solicitada la ayuda, invocando el artículo 5, por parte del resto de miembros de la OTAN. Es decir, Estados Unidos dice, porque Marruecos hace un movimiento que desde luego no hará si no lo ha pactado con la OTAN. O sea, si no lo ha pactado con Marruecos no lo hará si no lo ha pactado con Estados Unidos. Hace un movimiento de invasión, aunque sea demográfica, porque te lanzo a tipo la marcha verde, tipo marcha verde, y te hago una invasión de este tipo, que sería lo más plausible, de Ceuta o de Melilla o de ambos dos, en el caso de que lo hiciera por poner un escenario bélico posible, eso no lo va a hacer sin el visto bueno de Estados Unidos, Marruecos, que es su gendarme en la zona. En consecuencia, si Estados Unidos, cuando España pida auxilio, invoque el artículo 5, dice, no, esto no es un problema de la OTAN, es un problema
bilateral entre Marruecos y España, España se las componga. Mm. ¿Qué va a hacer el resto de países de la OTAN? Bueno, Nada. Estados Unidos. Entonces, ¿para qué demonios tenemos una aceptación del 83% o de no sé cuánto, tantísimo por ciento elevadísimo de la OTAN en España por parte de los ciudadanos españoles? Es una manipulación de la opinión pública brutal. ¿Para qué Lo has dicho necesitamos a la antes. OTAN si se supone que la OTAN está para defendernos de una amenaza externa y llegado el caso de esa única amenaza externa evidente, es muy probable que no se nos ayudara? Mm. Bien, pero eso ya los medios de comunicación se han encargado de crear esa opinión pública que ahora respalda la OTAN y se cree que nos acaban de proteger a Ceuta y Melilla, que jamás dejarán de ser españoles y todo Hay eso. muchos españoles, ¿no? Hay Hay mucho- muchos españoles. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí, ¿no? Por cierto, todas las informaciones, enciclopedias, eso, meten a Nigeria en En el Sahel. el Sahel. Meten el sur de Níger y Nigeria, la parte norte de Nigeria, la consideran parte del Sahel. Bueno, puede ser que estratégicamente, perdón, geográficamente hablando, Del tenga una norte de relación. Nigeria. El norte de Sí, Nigeria. pero bueno, ya. Pero Nigeria se compone de Ah, muchos estados. Nigeria es una república federal. Se mm, compone de muchos estados. Es posible que desde el punto de vista geográfico sea así, pero desde el punto de vista político no lo es. vale. Entonces, no forma parte de la CEDEAO, que yo sepa. Tienen mucho más que ver sus alianzas estratégicas en todas las cosas en la CEDEAO, que es la organización de 15 países de la zona, son todos francófonos, tienen una realidad común, todos, Burkina Faso, República Centroafricana, todos estos, Senegal, Mali, obviamente, incluso Níger, son todos del área de influencia francesa, mientras que Nigeria es área de influencia inglesa, igual que Sierra Leona y otros países del Golfo de Guinea. Por eso digo que aunque geográficamente pueda pertenecer al Sahel una parte del país, políticamente hablando, sin ninguna duda, no pertenece al Sahel. Y las realidades de Nigeria son muy diferentes que las de los países que sí que se consideran habitualmente Sahel, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado antes. Geográficamente lo colocan sobre todo su parte norte. Pero van, dejémoslo ahí porque Sí, es una disquisición técnica que no tiene relevancia y para lo además que estamos hablando. no nos da tiempo ni a decir casi adiós. Así que Bueno, pues ya hablaremos ya en otra hablaremos. ocasión. No le empieces el otro tema porque si no, No, lo, no lo empiezo, no lo empiezo. Lo vale. dejamos ahí y la semana que viene más, ¿vale? Bien, yo creo que ha estado interesante todo lo que hemos contado y a mí ya me empieza a parecer que debemos de poner también un tope a la OTAN, ya informativa, analíticamente, de darle vueltas porque si no nos vamos a estar un montón de días más y Vale, yo solamente he hablado de la OTAN una vez, que ha sido hoy, O sea que. me refiero por ti, sino como medio de comunicación porque al final estamos muy entretenidos y hay otros problemas a nivel nacional e internacional que son muy acuciantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto quiero decir, el panorama, el escenario que se nos ha diseñado precisamente en casa en Madrid es un escenario, la verdad, muy sombrío Bueno. y que barrunta muchos conflictos en los próximos meses, sin ir más lejos, porque es que va a ser a corto plazo. Y ahí estamos. Muy bien, Carlos. Ali, salud. Hasta la semana que viene, salud. Luego. Muy bien, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos ya también. Sí, señor. ¿Cuánto?